semana más, también de un mes. Hoy estamos al primer día del sexto mes del año en nuestro encuentro de información y análisis. Hoy lunes arrancando también la semana con muchas informaciones y por supuesto seguimos también viendo cómo se está comportando todo esto en materia del combate contra la corrupción y también la necesidad de justamente combatir la falta de impunidad que tenemos en nuestro país. Esta mañana va a estar con nosotros en esta media hora compartiendo algunas reflexiones y preguntas el diputado Carlos Rejala, que ya lo saludamos y agradecemos su participación con nosotros. Diputado, ¿cómo está? Buen día. Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, buenos días a la teleaudiencia de 5 días y atento para todas las preguntas. Muchísimas gracias por el tiempo para con nosotros al inicio de esta semana. Hay muchos temas para hablar, pero quiero empezar con algo que la semana pasada estuve también conversando con su colega, la diputada Celeste Amarilla, sobre el análisis y la evaluación que hacen sobre el tema del Frente Parlamentario contra la Corrupción. Los vimos muy activos en la primera oportunidad cuando se fueron al aeropuerto. ¿Qué pasó después? ¿Por qué como que se desinfló ese globo, diputado? Bueno, Juan Pablo, quisiera comenzar esta charla haciéndote justamente una cronología de lo que ocurrió en su momento, que es proveniendo de una denuncia que hemos realizado a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Nos hemos percatado de ciertas irregularidades que hoy ya son más que conocidas, que el caso de INAH, Petropar, INMEDI, Eurotec, Ministerio de Salud y demás, ¿verdad? Creíamos que al inicio de toda esa investigación, de todo ese proceso de control, de auditoría, ya hecho entre comillas, estaría bueno que nos involucrásemos para que haya una especie de un poco más de control, un poco más de, no digo jaque, pero sí cuando hay una especie de sentimiento de control que se fortalezcan, a raíz de eso, que se fortalezcan las instituciones. Y creímos conveniente de que de esa manera podríamos adentrarnos un poco más a la seriedad de lo que de lo que era la necesidad del caso, ¿verdad? Que eran los insumos médicos para el combate contra el COVID. Y bueno, y después se fueron dando situaciones que evidentemente a nosotros ya no nos compete, que es la inserción del Ministerio Público, la comisión que está liderando Yucio contra todo lo que es la verificación, auditoría de las compras exclusivamente del COVID. Y bueno, nosotros ya no podemos ser más partícipes ni juez y parte en todo ese, vamos a decirlo así, entre telones de lo que es el Poder Ejecutivo. La pregunta en realidad obedece porque la diputada Celeste Amarilla planteaba que incluso muchos de los miembros de esta comisión anticorrupción que habían armado con la diputada González, con el diputado Villarejo y con otros más, que como que a los jóvenes les asustó un poco la situación porque existieron muchas amenazas. ¿Es cierto eso? ¿Existieron amenazas? A ver, me extraña mucho ese comentario de la querida colega Celeste, porque si ella hace un recuento, el que inició todo este proceso fui yo. A través de una publicación mía fue que realmente se descubrió estos hechos irregulares, ¿verdad? Lo que sí yo particularmente tengo que ser bien honesto es de que sí he recibido amenazas de todo tipo. Igual aún así, seguimos y seguíamos con la denuncia. Hasta el día de hoy te doy una primicia, Juan Pablo, es la primera vez que voy a comentar esto, pero el día de hoy nosotros empezamos una especie de destapar la olla. Yo soy sanlorenzano y bueno, estamos viendo muchos hechos irregulares en varias adjudicaciones y el día de hoy comenzamos un operativo
de la misma manera como lo hemos hecho el Ministerio de Salud, INAI y demás, en búsqueda de la verdad y la transparencia, ¿verdad? Pero me llama la atención, volviendo al caso, porque justamente nosotros fuimos los que seguimos ese proceso de control y denuncia penales, y como nunca ha existido en la República de Paraguay diversos grupos, diversos partidos políticos y representantes, en este caso de la Cámara de Diputados, se juntaron y hicieron formalmente una denuncia. Normalmente, como sabes perfectamente, Fernando, Juan Pablo, es que se hace a través de oratorias o menciones en la Cámara de Diputados. Pero bueno, yo creo que todo tiene también su proceso. En mi caso particular, y con esto te doy pie a la siguiente pregunta, que en mi caso particular yo a veces me quedo muy descolocado, desacertado con estas denuncias, porque no es mi rol, no es la función en cual vine a cumplir en el Parlamento. Y bueno, lastimosamente nos toca en esta situación tan sensible para la República de hacer una especie de control paralelo para las compras COVID. Para cerrar un poco el capítulo en torno a lo que es esta situación del grupo que ustedes conforman, ¿usted sigue formando parte del grupo del Frente Parlamentario contra la Corrupción o ya no? Sí, señor. No, seguimos. Seguimos con algunas investigaciones paralelas. Creo que en los próximos días vamos a estar otra vez al ruedo, como se dice. Yo particularmente, justamente con este tema de la transparencia anticorrupción, el día de hoy estoy comenzando con lo que te comenté en la querida ciudad de San Lorenzo. Y bueno, yo creo que esto Juan Pablo no, lastimosamente es algo que tenemos tan corroído y arraigado en nuestra idiosincrasia que la lucha va a ser frontal y no sabemos hasta cuándo, ¿verdad? Diputado, quiero aprovechar también, ¿sirve para algo un Frente Parlamentario contra la Corrupción o es una cuestión testimonial? Sirve muchísimo. Pensar que, mira, te voy a decir de esta manera, Juan Pablo, pensar que acá quiero ser muy honesto con lo que te voy a decir. Gracias a la corrupción estamos en foja cero y el gobierno analiza volver a la cuarentena total. ¿Y por qué? ¿Por qué, Juan Pablo? Porque seguimos desproveídos, desabastecidos en el sistema de salud, sin equipo de protección, con carencias. Todos sabíamos que iban a aumentar la circulación, que ahora estamos viendo que los especialistas están hablando. También el gobierno sabía, pero el problema de fondo es que seguimos desabastecidos. Es el gran problema gracias a la corrupción y otra vez hay temor del gobierno que no sé si hace las compras correctamente y de forma apresurada. Y te quiero poner a colación esto, Juan Pablo. Ayer estaba leyendo y con mucha preocupación el caso de Perú. Perú era algo ejemplar en el combate contra el COVID. Se llevaron a cuarentena de la misma manera que fuimos nosotros, pero hoy está pasando muy malos ratos. ¿Por qué? Porque justamente había esa pandemia por bajo, que era la corrupción y que era obviamente también las precariedades del sistema de salud. Y yo me animo a decir que nuestra precariedad es más que Perú. Por eso la preocupación. Imagínate hoy que Dios quiera que no haya, empieza a haber unos pequeños brotes de carga viral un poco más elevada y yo creo que se va a complicar la situación. Diputado Carlos Rejala, esta semana el presidente y su equipo fueron convocados justamente al Congreso para dar explicaciones. ¿Qué explicaciones ustedes creen que ellos deben dar y quiénes en particular? Según tengo entendido, en las últimas noticias que el presidente rechazó esa invitación, Sí. se excusó que iba a enviar a su comitiva de ministros para que ellos den la explicación. Y yo creo que eso atenta nuevamente a la transparencia. Es el presidente. Ayer decía justamente en un medio de comunicación que acá no podemos nosotros escucharle solamente a los rangos intermedios. Nosotros tenemos un presidente de la República del Paraguay que tiene que poner la cara sobre situaciones extremas y las situaciones extremas que se están viendo justamente los altos grados de corrupción. Tenemos un presidente de la República
Y el presidente no es Mazzoleni todavía, el presidente es Mario Ado. Entonces el que tiene que dar la cara, al que se le dio la plata, los 1.600 y más pico millones de dólares para el combate a la pandemia, es al presidente Mario Ado y a su equipo, no al ministerio solamente exclusivamente de salud. Recordemos que este combate es económico, este combate es social, no solamente de salud. Entonces el presidente debe dar todas las explicaciones para que dilucidar no solamente los hechos de corrupción, sino que a dónde se está destinando el dinero, el recurso, que no es poca cosa. Hay algo que también suelo consultar a los invitados al inicio de las entrevistas, diputado Rejala, que es la situación un poco de cómo evalúan este periodo. Estamos pasando el día 80 de la cuarentena. Wuhan, que justamente anoche veía en un programa de investigación periodística que iniciaba un periodista argentino, mencionaba que incluso en la Argentina van a superar el tiempo que Wuhan, que fue el punto inicial de toda esta situación, baten el récord, ¿no? Ni siquiera ellos tuvieron tantos días de cuarentena. Paraguay va a exceder también eso, me imagino, en el próximo tiempo. ¿Cuál es su evaluación sobre la situación de la pandemia? ¿Qué nos deja como aprendizaje? En primer lugar, ojalá Dios quiera que no lleguemos a eso. Yo creo que la gran enseñanza que nos deja esto es de que desde un momento ese discurso, que yo le llamo el Paraguay del discurso, de prometer y no hacer, en este caso específico, en lo que es materia de salud pública, nos desnuda completamente en lo que por años sabíamos, pero hoy simplemente lo vemos a flor de piel. Y te hago vamos a decirlo, esta imagen, ¿verdad? Yo veo un puesto de salud, mira, todo corroído, todo remendado, prácticamente cayéndose a pedazos, con pocos médicos, con pocos profesionales de blanco. Y veo por atrás un entramado de empresas de maletines, políticos inmersos en la corrupción, cada uno con su cupo de poder, con su cupo económico. Y veo también la gente esperanzada en que algo cambie, porque tal vez ve promesas, ve discursos, pero nunca supimos a flor de piel lo que ocurría atrás, ¿verdad? Y yo creo que hoy eso se va desnudando. Hoy sabemos que hay empresas de maletines que lucran con la salud de la gente. Hoy sabemos que hay políticos que lucran por años y hace años están lucrando con la salud y obviamente ni qué nombrar, por ejemplo, IPS y otras instituciones del Estado. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja Juan Pablo? Es de que efectivamente lo que más nos mata a los paraguayos es la corrupción. Y si no atacamos de raíz la corrupción y a los corruptos y seguimos con esta impunidad reinante en nuestra república, yo creo que ni cualquier mesías ni una persona que nos venga a dar cátedra de oratoria y de sueños nos va a salvar. Diputado Mazzoleni debe ser interpelado. Sí, sin lugar a duda. A mí me preocupa mucho la postura del ministro Mazzoleni. Lo he dicho desde el primer momento que yo recuerdo que cuando saltó todo este tema, Juan Pablo, de las denuncias, recuerdo que vi dos tweets que en su momento me molestó, pero después se me fue pasando porque gracias a la presión ciudadana, a los medios de comunicación que estuvieron atentos y reclamando, se pudo parar y se pudo dilucidar todo este entramado de despilfarro económico que se dio con las compras COVID en el Ministerio de Salud. Pero a mí me molestó un tuit del ministro Mazzoleni. Y también creo que habló en los medios de comunicación diciendo que acá no hay nada raro, decía, por las compras. Él ya asumía que no existía hechos de corrupción en esa compra. Y de ahí me llamó poderosamente la atención su actuar
flojo, flojo, de brazos a caer con respecto a la parte administrativa del Ministerio de Salud, con respecto a sus allegados y gente de confianza, su primer anillo, nada más y nada menos que un director administrativo, director de UOC, donde él prácticamente deslinda responsabilidades y habla de honorabilidad sobre esas personas y da un jaque al Ministerio Público, no poniendo en el listado de los sumariados, sino poniendo al frente a la gente que estaba hablando preocupada porque era la más vulnerable y es la que evidentemente se veía más perjudicada. Entonces, de un momento, yo perdí confianza con la administración Mazzoleni por su reacción tardía, poco firme, y su manifiesto desconocido también sobre la irregularidad de las compras en su ministerio, ¿verdad? Muy raro. La otra cuestión también importante es la situación que tiene que pasar por diputados y se debe aprobar o no una ley que fortalezca los fondos de garantías para créditos tomando los fondos del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué decisión tomará usted ante este hecho? Yo creo que, en primer lugar, el Poder Ejecutivo tiene que debe de rendir cuentas sobre lo gastado. O sea, Juan Pablo, si vos me preguntás hoy dónde están los recursos, no sé absolutamente nada. Estoy perdido. Si vos me decís, mira, Carlito, ¿dónde fue a parar los 500 millones para esto? ¿Cuánto ya se le dio a salud? ¿Cuánto se gastó en obras sociales? En la parte directa, social, económica, y demás. No tengo idea, Juan. No tengo la más pálida idea. Y si yo hoy pienso en agarrar préstamos o seguir endeudando al país, teniendo en cuenta de que no existe rendición sobre los fondos ya utilizados y los préstamos ya acaecidos, yo creo que de nada vale. Y acá me da pie a mencionarte algo que es tan sincero. Leí un tuit en estos días de una persona que mencionaba, yo realicé un préstamo antes de la pandemia y el préstamo era para construir mi vivienda. Pero después no me pudo dar para que yo pueda seguir pagando ese préstamo y tampoco para construir mi vivienda porque perdí mi trabajo, perdí mi fuente de ingreso. Entonces yo tengo que devolver ese dinero que yo claro, pedí el préstamo para eso, ¿verdad? Dicho préstamo. Y yo veo que hoy es prácticamente similar. Nosotros hicimos un préstamo donde no sabemos para qué se utilizó y hoy queremos hacer otro préstamo, anda a saber si es para pagar ese mismo préstamo que hicimos al inicio, ¿verdad? Entonces me parece muy raro todo, Juan Pablo, y yo quisiera ahondar un poco más en esa conversa, en ese estudio y sinceramente pedir ayuda también a los técnicos, ¿verdad? Como es que necesitamos tener una palabra muy bien informada y una decisión contundente para la toma de decisiones, en este caso, dentro del Parlamento. Podemos adelantar que en cierta manera esa va a ser una línea de trabajo suya y de su equipo de ver dónde está el dinero. Totalmente. Desde un momento, Juan Pablo, nosotros fuimos muy fuertes y tajantes a través de las redes sociales diciendo, rindan cuentas. ¿Dónde está el dinero? Muéstrennos. ¿Recordás, Juan Pablo, que al inicio de toda esta pandemia, cuando nos llevaron toda cuarentena, mencionó el presidente de la República en una conferencia de prensa en el Palacio de los López, diciendo que en días más íbamos a tener una aplicación donde íbamos a saber a ciencia cierta todo el gasto realizado y otra vez los nexos y el enlace donde está siendo ejecutado a tiempo real. Recuerdo perfectamente que decía prácticamente online. Bueno, hasta hoy día, 80 días, como bien mencionas, todavía no lo tenemos. La semana pasada, diputado Rejala, estuvimos hablando con el vicepresidente de la República. En un momento determinado de la entrevista se le había planteado de que incluso la ciudadanía, a través de las redes sociales, dice que no es la persona más idónea
para llevar adelante la reforma del Estado. ¿Están participando ustedes de las reuniones o eso es una cuestión que están manejando entre cuatro paredes? Sé que ellos invitan normalmente a miembros del Congreso. En este caso en particular, yo solamente atiné a ir a la invitación en aquel el puntapié inicial que fue en el Banco Central del Paraguay. Ujú. Al inicio de toda esa proclama ya de Juppé de una reforma estructural, creo que en su momento se fue hablando. Hoy ya no sé hacia dónde está disparando, no sé si es reforma del Estado, sigue siendo estructural. ¿Por qué te digo esto? Porque me pareció muy cachiñay, ¿verdad? No, yo me fui donde escuché discursos, el minuto de fama, y no vi absolutamente nada en concreto, no vi la seriedad que se necesita del caso. Yo lo que creo acá, Juan Pablo, y te soy muy honesto, ¿verdad? Porque si algo me caracteriza y creo que la gente Ujú. ya me va conociendo es sobre mi infiltro y mi sincericidio, ¿verdad? A veces peco de políticamente incorrecto, pero creo que es lo que hay que mantener es la sinceridad en uno mismo, ¿verdad? Ujú. Eh, pero yo creo que esta situación de desborde que estamos viendo día a día del Ejecutivo les va llevando también a tomar decisiones muchas veces incalculables a los autores políticos. No sé si es para tomar protagonismo, no sé si es para hacer una cortina de humo, no sé si es para llevar hacia otro lado la conversa, pero preocupa eso porque vamos entrando otra vez al populismo que tanto criticaron mucho, ¿verdad? Y eso vemos otra vez de gente que está en grado de cargos importantes, autoridades importantes, y sinceramente deja mucho que desear. Y sobre eso también, entonces, ¿hacia dónde debe ir la reforma del Estado a su criterio? Integral, seria, honesta, transparente, y que no estén involucrados personas que tengan algo que ver o sea, yo creo que moralmente tiene que haber personas eh, muy preparadas y personas con una moral muy alta que lleven la vara y que lleven la posta en esta, porque estamos hablando de 30 años. O sea, si hablamos de una reforma del Estado, hablamos de mínimo 30 años. No estamos hablando de a corto y mediano plazo. Gente que hoy o biológicamente mañana ya no estará más y se va a dejar esta historia a nuestros hijos. Y yo creo que esto se tiene que hacer con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y obviamente con compromiso patriótico, donde la mejor gente, inclusive yo soy honesto conmigo mismo, con la gente altamente capacitada para llevar un proceso de reforma del Estado, tengan que ser los estudiosos en la materia. Sobre el tema, y le pido brevedad porque ya estamos llegando a la parte final, ha sido una conversación muy interesante, diputado Rejala, el tema de la posibilidad de una nueva constitución, ¿cómo lo ve? Propicio, no sé si es el momento para hablar de una constituyente. Yo creo que tenemos que salvar esta gran materia que es la pandemia, el COVID. Si salimos todos vivos, que así sea, Dios mediante, se puede dar una oportunidad grata para todos los autores políticos y sociales de nuestro país. Pero creo que tenemos que pasar primero esta gran materia, esta gran prueba que es la pandemia del COVID-19. Usted forma parte de la clase política, a veces en sus respuestas como que quiere separarse de la misma y decir los políticos. ¿Cuál es el gran mea culpa de la clase política, diputado Rejala? La falta, qué buena pregunta, la falta de sinceridad y honestidad con uno mismo. Yo creo que uno cuando quiere inmiscuirse o adentrarse en la política, espera tanto de esa política. Y cuando se da cuenta de que gran parte es toda una mentira y como normalmente se dice, los políticos estamos para crear el problema y solucionarlo, yo creo que mucho de razón tiene esa frase. Eh, Estamos con muchas deudas históricas, Juan Pablo.
y lastimosamente somos los políticos los encargados de hacer y deshacer o de cambiar esa historia y no estamos a la altura. ¿Por qué se elige mal, diputado Rejala? Mira que muchísimo ya estudié el caso, Juan Pablo. Algunos estudios científicos de jóvenes de la Universidad Nacional y la Católica mencionan de que se trata por la desconfianza o por el descompromiso o por que no se siente representado por uno u otro candidato, ya sea en este caso cargo ejecutivo o legislativo. Yo creo que mucho tiene que ver eso, pero mucho tiene que ver también por eh, el desgano y la falta de... Nosotros somos un país inmerso en mucha hipocresía, donde queremos hablar sin propiedad, ¿verdad? Sin fundamento. Y hoy creo que tenemos la grata oportunidad, Juan Pablo, de ser partícipes y de involucrarnos, y no en la política, digo, porque la política se involucra en nosotros, sino que de ser un poco más tajantes y coherentes con nuestro porvenir, con nuestro futuro. Y mucho tiene que ver la política. Sobre esos 30 segundos finales, sí le agradezco mucho el futuro. Para usted, ¿cuál es el criterio en materia de esta pandemia que estamos viviendo? ¿Dónde está la luz al final del túnel? Seguir las indicaciones del Ministerio de Salud en materia de salubridad, en materia médico, vamos a decirlo de esta manera, cambiar radicalmente las compras de COVID. No tiene que haber una comisión controladora, que no está mal, pero no está bien. Tiene que haber una coalición de gente altamente capacitada que el propio presidente tiene que otorgar, gente de afuera del Ministerio de Salud, con diferentes actores, para que las compras sean inmediatas y lo más transparente posible. Y si me preguntaba a futuro cómo veo esto, y Dios quiera que no sea lo que estamos viendo en otros países, inclusive países acá cercanos como Brasil. Diputado Carlos Rejala, gracias por su tiempo con nosotros. Por favor, Juan Pablo, un gran abrazo a toda la gente, al equipo de 5 días y mi saludo a tus padres. Muchas gracias. Cerramos así nuestro encuentro de hoy. Ya se llega José Estigarribia con más de las informaciones en el transcurso de esta mañana. Nosotros nos volvemos a encontrar a las 10 en el conversatorio periodístico. Buenos días y buena suerte.